La batalla de Chile es una película que arrancó con una sola cámara, un coche prestado y la certeza de que el país estaba a punto de romperse en pedazos. En 1972, un joven cineasta llamado Patricio Guzmán regresó a Santiago después de estudiar cine en España y se encontró con algo que no esperaba. Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente en América, estaba siendo estrangulado desde todos los flancos. La derecha económica, los militares y la CIA llevaban meses financiando huelgas de transportistas, saboteando la economía y preparando el terreno para algo mucho peor. Guzmán lo entendió antes que muchos y decidió grabar todo lo que podía, pero había un primer problema enorme. Estados Unidos había cortado el suministro de película virgen a Chile como parte del bloqueo económico. Cada minuto grabado era un riesgo y cada error, material perdido para siempre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un cineasta francés llamado Chris Marker envió desde París suficiente material para que siguieran grabando. Durante casi un año registraron huelgas, protestas callejeras, discursos en el Congreso y enfrentamientos entre civiles que parecían el preludio de una guerra. Pero lo que estaban documentando no era simplemente una crisis política, era el último año de vida de una democracia. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El 11 de septiembre de 1973, los aviones de la Fuerza Aérea Chilena bombardearon el Palacio de la Moneda. Allende murió dentro. El general Augusto Pinochet tomó el poder y comenzó una cacería sistemática contra cualquier persona conectada con el gobierno anterior. En los siguientes 17 años, su régimen torturaría a más de 40.000 personas y haría desaparecer o asesinaría a más de 3.000. Guzmán fue detenido días después del golpe y encerrado en el Estadio Nacional, convertido en campo de concentración improvisado. Pero las 20 horas de material filmado sobrevivieron. El equipo sacó los rollos del país por rutas separadas, huyendo cada uno por su cuenta. Se reagruparon en Cuba, donde pasaron años montando el metraje en un documental dividido en 3 partes. Lo que no sabían mientras editaban era que uno de ellos nunca llegaría: Jorge Müller Silva. El camarógrafo, que había filmado prácticamente cada segundo de la película, fue arrestado por la policía secreta de Pinochet en noviembre de 1974. Lo torturaron y nunca más se supo de él. Su cuerpo jamás apareció. La película está dedicada a su nombre. La batalla de Chile fue prohibida en su propio país durante toda la dictadura, incluida en una lista negra de más de 1000 películas que el régimen no quería que nadie viera. Cuando en 1997 Guzmán regresó a Chile y proyectó el documental ante jóvenes que habían crecido bajo Pinochet, descubrió algo devastador. Sus padres habían tenido tanto miedo que nunca les contaron lo que realmente pasó. En 1973, aquellos jóvenes estaban viendo la historia de su país por primera vez. Muchos se derrumbaron llorando en la sala. Citizen Four convirtió una habitación de hotel en Hong Kong en el lugar más vigilado del planeta. Pero no por lo que estás pensando. Durante 8 días, cada movimiento dentro de ese cuarto podía cambiar el equilibrio entre gobiernos y ciudadanos. Y lo más inquietante es que todo empezó con unos correos que, en teoría, nunca debieron existir. En 2013, Laura Poitras empezó a recibir mensajes cifrados de alguien que afirmaba tener acceso a un sistema de vigilancia global completamente fuera de control. No era una filtración cualquiera, pero todavía no sabía hasta qué punto esto iba a escalar. Cuando llegó a Hong Kong junto a Glenn Greenwald, esperaba encontrarse con una fuente más, pero lo que encontró fue a Edward Snowden, un analista de la NSA de 29 años que ya había cruzado una línea de la que no se vuelve. Dentro de la habitación, la paranoia no era una opción. Era una necesidad. El teléfono permanecía descolgado constantemente, los portátiles se cubrían en cuanto dejaban de usarse y cada conversación bajaba de volumen al mínimo cuando alguien pasaba cerca de la puerta, porque Snowden sabía algo que los demás aún no terminaban de entender. Cada minuto que pasaba aumentaba las probabilidades de que lo encontraran, y aún así siguió hablando, porque lo que había hecho era mucho más grande de lo que parecía. Había accedido a una cantidad masiva de documentos clasificados, suficientes
satélites para demostrar la existencia de programas que, hasta ese momento, solo eran rumores, sistemas capaces de acceder a correos, llamadas y datos personales de millones de personas en todo el mundo. No era vigilancia selectiva, sino algo mucho más amplio, mucho más silencioso, y probablemente tú estabas dentro de ese sistema sin saberlo. Pero el verdadero punto de no retorno llegó de golpe. En el momento en que su nombre apareció en televisión, Snowden se quedó en silencio mirando la pantalla sin necesidad de decir nada, porque en ese instante dejó de ser una fuente anónima para convertirse en el hombre más buscado del planeta. Sabía exactamente lo que venía después: cargos por espionaje, su pasaporte cancelado y ninguna salida legal posible. La cámara no corta, se queda en su cara mientras asimila que su vida acaba de cambiar para siempre. Y lo más inquietante es que esa decisión ya no tenía marcha atrás. El documental ganó el Oscar y obligó a gobiernos de todo el mundo a replantear sus leyes de vigilancia, pero Snowden pagó el precio completo, ya que nunca pudo regresar a casa y hasta hoy sigue exiliado en Rusia. La semilla del higo sagrado nació de un cadáver que el gobierno iraní quiso hacer invisible. En 2022, una joven de 22 años llamada Mahsa Amini fue arrestada en Teherán por no llevar el velo correctamente. Murió bajo custodia policial y su muerte encendió la mayor ola de protestas que Irán había vivido en décadas. El gobierno respondió arrestando a miles de personas y matando a cientos. Imagina que eres un cineasta iraní y decides filmar una película sobre exactamente eso, sabiendo que el Estado ya te vigila, que tu pasaporte fue confiscado hace 5 años y que cada escena que ruedes puede costarte la vida. Eso hizo Mohammad Rasulov. La historia sigue a un juez del Tribunal Revolucionario de Teherán, cuya familia empieza a desmoronarse mientras las protestas arrasan la ciudad. Sus hijas se alinean con los manifestantes, su arma reglamentaria desaparece de casa y su confianza en su propia familia se quiebra. Rasulov intercaló metraje real de las protestas con la ficción, mezclando lo que de verdad estaba ocurriendo en las calles con la narrativa inventada hasta que resultaba imposible distinguir dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. El rodaje completo duró apenas 70 días, todos clandestinos, sin ningún permiso gubernamental. Rasulov ya había sido arrestado varias veces desde 2010 por sus películas anteriores y sabía lo que le esperaba. A mitad del rodaje recibió la noticia de que el tribunal lo había condenado a 8 años de prisión, azotes públicos y la confiscación de todas sus propiedades. Unos días después de terminar de filmar, la sentencia se hizo firme. No había apelación posible. Rasulov decidió huir usando rutas de escape que había aprendido de personas que conoció en la cárcel. Cruzó las montañas a pie durante 28 días hasta llegar a Alemania. Desde allí viajó al Festival de Cannes. Cuando caminó por la alfombra roja, sacó fotografías del interior de su chaqueta y las levantó ante las cámaras. Eran los rostros de 2 de sus actores principales a quienes el gobierno iraní había prohibido salir del país. La ovación del público duró 15 minutos, pero lo que nadie estaba viendo era lo que ocurría al otro lado. El régimen iraní comenzó a presionar sistemáticamente a cada miembro del equipo que se quedó atrás, intentando convertirlos en escarmiento para que ningún otro cineasta se atreviera a intentar lo mismo. La película nunca se ha proyectado en Irán. La batalla de Argel parecía tan real que tuvieron que poner un aviso al principio diciéndole al espectador que nada de lo que iba a ver era metraje documental. En 1966, el director italiano Gillo Pontecorvo filmó la guerra de independencia argelina con una técnica que hacía imposible distinguir la ficción de la realidad. Pontecorvo había combatido el fascismo como resistente durante la Segunda Guerra Mundial y reconocía los mismos patrones repitiéndose en Argelia. La película fue coproducida por un ex líder de la resistencia argelina que había vivido en carne propia los eventos y que incluso apareció en el film interpretando a un personaje basado en sí mismo. Se rodó en las mismas calles de Argel donde habían tenido lugar los combates reales, con actores no profesionales que en muchos casos habían participado en la guerra. La película mostraba a combatientes argelinos colocando bombas en cafeterías y atacando civiles, pero también mostraba a soldados franceses torturando prisioneros, ejecutando sospechosos y aplicando métodos brutales para aplastar cualquier forma de resistencia. Ganó el premio principal del Festival de Venecia y fue nominada a 3 premios Oscar. Lo que nadie anticipó fue que la película se convertiría en un manual de guerra. Los Panteras Negras en Estados Unidos la estudiaron. El IRA en Irlanda la analizó como guía para la resistencia urbana.
pero en Francia la recepción fue radicalmente distinta. Cuando los cines intentaron proyectarla, veteranos de la guerra de Argelia y grupos de extrema derecha amenazaron con destruir las salas. Eran hombres que habían servido allí y no querían que el público francés supiera lo que el ejército había hecho. Un cine en París que intentó proyectarla en 1971 sufrió la rotura de sus ventanas en cada función hasta que el dueño se rindió. Durante casi 40 años fue prácticamente imposible ver la película en Francia. No se emitió en la televisión francesa hasta 2004 y entonces ocurrió algo que conectó esa película directamente con otra guerra. En 2003, el Pentágono organizó una proyección privada para unos 40 oficiales militares y expertos en política exterior. Estados Unidos enfrentaba una resistencia creciente en Irak y quería entender qué le había pasado a Francia en Argelia. El folleto del evento decía: cómo ganar una batalla contra el terrorismo y perder la guerra de las ideas. El cometa azul muestra lo que pasa cuando un gobierno destruye a sus propias familias y después destruye la película que lo demuestra. En 1993, el director chino Tian Xuanshuang filmó la historia de un niño llamado Tietu que crece en Pekín mientras las campañas políticas de Mao destrozan todo a su alrededor. Su padre es enviado a un campo de trabajo por decir algo incorrecto en una reunión política y muere cuando un árbol le cae encima. Su madre se casa 2 veces más y las 2 veces el gobierno le arrebata al marido. Tian había crecido durante esos mismos años y las historias de la película eran reales. El film se divide en 3 partes, cada una atada a un desastre político distinto. La campaña de las 100 flores, donde el gobierno animó a la gente a hablar libremente y después castigó a todos los que lo hicieron. El gran salto adelante, que provocó una hambruna que mató a decenas de millones. Y la revolución cultural, donde los vecinos denunciaban a sus vecinos y los hijos eran entrenados para destruir todo lo que sus padres habían construido. Lo desconcertante es que el guión había sido aprobado de antemano por la Oficina de Censura Cinematográfica del gobierno. Tian rodó en un estudio estatal de Pekín con autorización oficial, pero cuando los funcionarios vieron el resultado final, decidieron que había ido demasiado lejos. El estudio se negó a dejarle terminar la edición dentro de China. Entonces, Tian sacó los negativos del país clandestinamente hasta Japón, donde completó el montaje y vendió los derechos internacionales. La respuesta del gobierno fue inmediata: prohibición total y una orden que impidió a Tian dirigir cualquier película durante 10 años. El Cometa Azul ganó el Gran Premio del Festival Internacional de Tokio. China retiró su delegación del festival en protesta. Han pasado más de 30 años y la película sigue sin haberse estrenado en China. La sombra del caudillo estuvo enterrada durante 3 décadas, porque el mismo ejército que cometió los asesinatos fue el que confiscó la película que lo retrataba. En 1927, el general Francisco Serrano se presentó como candidato a la presidencia de México, desafiando a los hombres que controlaban el país. Fue secuestrado en una carretera y fusilado junto con sus partidarios. Los responsables eran militares y todo el mundo lo sabía, pero estaba prohibido hablar de ello. Un novelista escribió un libro en 1929 cambiando los nombres pero manteniendo la historia tan cercana a la realidad que el libro fue inmediatamente prohibido. El director Julio Bracho quiso convertirlo en película desde 1936, pero ningún gobierno lo autorizó durante más de 2 décadas. La situación cambió en 1959 cuando el presidente Adolfo López Mateos llegó al poder y apoyó el proyecto, permitiendo incluso que Bracho filmara dentro de algunos de los edificios gubernamentales más importantes del país. La película se rodó a principios de 1960 y mostraba cómo la clase militar y política mexicana utilizaba traiciones y asesinatos para mantenerse en el poder. Se estrenó en un festival en Checoslovaquia, donde la crítica la calificó como la mejor película mexicana jamás realizada. De vuelta en México, se programó su estreno en 4 cines de la capital, pero cuando los mandos militares descubrieron lo que contenía, intervinieron. Oficiales enviaron una carta al ministro del Interior alegando que la película mostraba la revolución de manera negativa e inmoral. Un día antes de la noche de estreno, llegó la orden de retirar todo, pero eso no fue suficiente. Tropas federales entraron en los estudios Churubusco
y se llevaron el negativo original. Nunca más se volvió a ver. Bracho pasó el resto de su vida visitando a 4 presidentes distintos intentando que liberaran su película. Los 4 se negaron. Murió en 1978 sin verla proyectada en su propio país. Finalmente se estrenó en 1990, 30 años después, pero solo a partir de una copia de trabajo porque el original había sido destruido. Cree Freedom hizo que el gobierno sudafricano enviara policías a arrancar los proyectores de los cines mientras la película aún se estaba reproduciendo. En 1987, Richard Attenborough filmó la historia de Steve Biko, un líder anti-apartheid asesinado bajo custodia policial en 1977. Biko fue golpeado durante los interrogatorios hasta sufrir daño cerebral severo. Murió encadenado al suelo de una celda. El gobierno dijo que había muerto en huelga de hambre. Un periodista blanco llamado Donald Woods investigó y descubrió pruebas de que la policía lo había matado. El gobierno prohibió a Woods publicar cualquier cosa y le impidió salir del país. Se disfrazó de sacerdote, huyó a Inglaterra y escribió un libro revelando lo que le ocurrió a Biko. Attenborough convirtió ese libro en película. Su equipo intentó rodar en Sudáfrica, pero fue vigilado por la policía secreta y obligado a marcharse. Filmaron en Zimbabue. Denzel Washington interpretó a Biko y la película fue nominada a 3 premios Oscar. La Junta de Censura sudafricana aprobó el film sin cortes porque consideró que no representaría una amenaza. Se equivocaron. Cuando los sudafricanos empezaron a verla, el gobierno cambió de opinión. El fiscal general advirtió a los periódicos que serían procesados si publicaban anuncios de la película, porque tanto Biko como Woods eran oficialmente personas prohibidas y difundir sus palabras era delito. Entonces estalló una bomba en la entrada de un cine de Johannesburgo durante una proyección. El comisario de policía ordenó confiscar todas las copias. Agentes irrumpieron en los cines de noche, apagaron los proyectores y se llevaron los rollos. La película termina con una lista de activistas anti-apartheid que murieron bajo custodia policial en circunstancias sospechosas. Junto a cada nombre aparece la explicación oficial que el gobierno dio sobre su muerte. El nombre de Steve Biko está en esa lista. Winter on Fire documentó 93 días en los que una protesta estudiantil se convirtió en una guerra en pleno centro de Europa. En 2013, cientos de jóvenes salieron a la plaza del Maidán en Kiev para exigir un acuerdo con la Unión Europea. Al principio había banderas, música y discursos. Parecía otra manifestación más, pero de noche todo cambió. Las fuerzas especiales Berkut cargaron contra los estudiantes con una violencia inesperada. Lo que empezó como una protesta se transformó en resistencia. En cuestión de días, la plaza se llenó de barricadas hechas con madera, sacos y neumáticos en llamas. Los manifestantes se protegían con cascos de obra, escudos improvisados y gafas de esquí mientras el humo cubría las calles. La cámara estaba dentro. Captó cómo cada jornada era más brutal que la anterior. Iglesias convertidas en hospitales, voluntarios atendiendo heridos en el suelo y columnas de humo visibles desde toda la ciudad, hasta que llegaron las balas reales. Francotiradores comenzaron a disparar desde los tejados. Civiles desarmados caían en mitad de la plaza mientras otros corrían para arrastrarlos bajo el fuego. En ese punto ya no había protesta, era un campo de batalla. Más de 100 personas murieron. El presidente Yanukovych huyó del país. Ucrania cambió para siempre y lo que empezó en esa plaza terminó provocando un conflicto que todavía hoy sigue abierto. Taxi to the Dark Side empezó con un hombre que no tenía nada que ver y terminó señalando a todo un sistema. En 2002, un taxista afgano llamado Dilawar fue detenido por soldados estadounidenses en Afganistán. No era insurgente, no estaba armado, simplemente estaba en el lugar equivocado. 5 días después, estaba muerto. Durante su detención en la base de Bagram, fue encadenado al techo de su celda y golpeado de forma repetida en las piernas, siempre en el mismo sitio, una y otra vez. El forense declaró que el daño era comparable al de alguien atropellado por un autobús. Cuando murió, apenas podía mantenerse en pie. Al principio parecía un caso aislado, pero el director Alex Gibney siguió el rastro. Y lo que encontró fue otra cosa. Las mismas técnicas aparecían en distintos centros de detención. Bagram, Abu Ghraib, Guantánamo. No eran excesos puntuales, eran procedimientos repetidos. Documentos internos mostraban cómo ciertas prácticas habían sido redefinidas para no ser consideradas tortura. Interrogadores que aplicaban métodos similares. Órdenes que
que no se quedaban en los niveles bajos. La línea no terminaba en los soldados. El documental ganó el Oscar en 2008. Algunos de los implicados recibieron castigos menores, muchos otros continuaron sus carreras, y las prácticas que empezaron en una celda en Afganistán siguieron utilizándose durante años. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.